sobre aromaterapia, ¿cuál sería? ¿Alguna razón? Qué difícil me lo pones. Bueno, sobre todo que pueda evitarse un problema de salud grave por mal uso de aceites esenciales y que sepa realmente lo que es la aromaterapia y lo que no es. Te lo pongo más fácil. ¿Cuál fue la razón por la cual tú te quedaste en el mundo de la aromaterapia? Yo me enamoré de los aceites esenciales, me enamoré de las plantas y, y supongo que a mí lo que me enganchó fueron los aromas de los aceites esenciales. Entonces, casi 40 años llevo ahí enganchado. Yo por ahí traje los míos porque te lo comentaba antes fuera de cámara. Yo soy usuario de aceites esenciales. Ajá. Llegué a ellos creo que de rebote, un poco igual como tú, ya te lo preguntaré. Pero ¿cuál es la diferencia de un simple olor o un simple perfume al aroma de de un aceite esencial? Claro, un aroma por extensión es una palabra que nos indica un olor agradable, ¿sí? Em, pero los aromas hoy en día pueden ser naturales o sintéticos o artificiales. Y la gran diferencia para mí que existe entre el aceite esencial y el aroma artificial es que el aceite esencial es capaz de transmitirte cosas que el aroma artificial no es capaz de transmitirte. O sea, un aroma artificial te puede gustar, te puede encantar, te puede recordar cosas, pero no te lleva a las profundidades de tu mente y de tu psique incluso a las que te puede llevar un aceite esencial. ¿Por qué no te puede llevar un Por, aroma o que sea sintético? O sea, ¿qué por, capacidad tiene? claro, yo estoy hablando aquí ahora desde mi opinión, ¿eh? O sea, Ajá. no hay datos científicos todavía que lo respalden ni nada por el estilo, pero desde mi opinión modesta es porque el aceite esencial, que es un producto de la naturaleza, de las plantas, tiene un equilibrio, tiene un equilibrio que el ser humano es incapaz de conseguir hoy en día en un laboratorio. Es un todo, ¿no? Es holístico, un aceite esencial que viene de una planta, cuando encaja contigo o cuando te proporciona sus propiedades terapéuticas es porque hay una conexión entre la planta y el ser humano, porque realmente estamos interconectados, ¿no? Toda la creación, toda la naturaleza está interconectada. Y entonces esa, ese aroma que me transmite el aceite esencial de esa planta, como digo, tiene un equilibrio, tiene una profundidad, tiene una perfección que un aroma sintético es incapaz de alcanzar. Repito, un aroma sintético me puede encantar, me puede gustar muchísimo el aroma, pero no profundiza tanto. Bueno, y ya habría material para meternos en la parte de lo que ocupan los aromas, digamos, artificiales o sintéticos, que Mm, son tóxicos incluso para muchos para el ser humano, ¿no? Pero bueno, sí. tema aparte, sí me gustaría que me dijeras por qué tú dices que no haces alquimia. Bueno, porque la alquimia es una práctica que tiene sus reglas, que tiene sus formas de operar y yo no, o sea, yo no hago ese tipo de prácticas ni esas formas de operar. Yo trabajo con aceites esenciales. Yo he destilado a veces, muy pocas veces, y una destilación al vapor de agua habitual, convencional, las que usamos para obtener los aceites esenciales que compramos todos. Eso no es alquimia, ¿sí? Entonces, claro, pues no es lo mismo. Es como, no sé, ¿con qué lo podría comparar? Um, es que no sé cómo lo podría comparar, ¿no? Con algo que fuera así como más popular. Pero la alquimia es una cosa muy diferente a destilar aceites esenciales y es muy diferente a la aromaterapia. Entonces yo nunca me he considerado un alquimista ni, ni lo he ni lo he divulgado como tal, ¿no? Y siempre que me lo dicen lo acoto mucho para que, oye, a mí no me pongas esa etiqueta que yo Claro. eso no lo soy. ¿Cómo llegaste al mundo? Me habías comentado que fuiste ferroviario, pero ¿cómo Sí. llegaste al mundo de los aceites esenciales? Bueno, pues esto, aunque la gente no se lo crea, porque yo he visto a tanta gente que se inventa una historia, ¿no? Para vender. Bueno, aunque la gente no se lo crea, yo era ferroviario y me encontré un libro en el andén de la estación donde yo trabajaba, en Caspe, en Zaragoza. Un libro abandonado, o sea, una viajera creo que era una mujer. Se subió al tren y se lo dejó en el asiento sin darse cuenta. Se fue el tren y, bueno, pues, ostras, se ha quedado aquí este libro. A mí me encantan los libros, ¿no?
Vamos a ver si hay alguna dirección o algo, porque a veces cuando se dejaban una cartera o algo con direcciones, pues yo lo recogía y se lo enviaba a la persona si podía, pero aquel libro no tenía ni dueño ni nada y según la ley del mar, pues me lo quedé. Y ese libro se titulaba El perfume, historia de un asesino, de Patrick Süskind, una novela que fue bestseller, una novela extraordinaria porque define con una maestría que para una persona que no era profesional del mundo de los aceites esenciales, de la perfumería, porque es un libro de perfumería, para una persona que no era profesional del mundo de la perfumería tiene mucho mérito. Y a mí ese libro fue como que me abrió el mundo del olfato. Me lo abrió. Dije, ¿esto qué es? Todo esto, yo siempre he sentido una atracción especial por los olores y tal, pero no sabía darle forma, no sabía darle significado a todo eso, porque no tenía ninguna referencia ni familiar, ni cultural, ni educativa sobre ese tema, ¿no? Entonces, sí, me impactaban los olores, los aromas, los buenos, los malos a todos nos Claro. impactan, pero no sabía cómo manejar eso. Y ese libro fue como, me abrió un mundo nuevo, porque el olfato es un sentido y los sentidos son para explorar y recibir información del exterior. Entonces es como hemos llegado a Marte y hemos descubierto una civilización nueva que desconocíamos, ¿no? Algo así. Y entonces me empecé a meter en ese tema y yo llegué ahí gracias a esa novela. Lo ¿Y tengo cuál que fue tu confesar. primer contacto ya con un aceite esencial? Ah, sí, me acuerdo. Unos aceites, no voy a decir marcas, ¿eh? Unos aceites esenciales horrorosos. Ah, no, el primero, no. El primero fue con el aceite esencial de cedro Virginia. Estábamos haciendo un retiro así como de vacaciones, mi exmujer y nuestros hijos, nuestros dos primeros hijos, no, nuestro hijo mayor, y fuimos a un sitio que se llamaba el Taller de Alquimia en aquel momento, en Gerona. Ahora creo que se llama Alquimia. Y entonces pues, tenía una masía, allí todo muy chulo, muy bien montado, el alambique, los aceites, no sé qué, no sé cuántos, y nos enseñó Idili Lizcano, que ya ha muerto, murió creo que hace un año o dos, en paz descanse, y nos enseñó aceites esenciales, un montón que tenían allí. Y no sé por qué a mí me pasó pues en una tira, ¿no? Que es como se pasan, el aceite esencial de cedro Virginia. Ese aceite esencial a mí me encantó y sigue siendo, hoy en día, casi 40 años después, uno de mis preferidos. Fue como un flechazo, ¿no? ¡Pum! Ese fue el primero que yo olí. Pero eso que decía antes de horrorosos, bueno, voy a comprar aceites esenciales. Mira, hice un pedido a una empresa de herbodietética de allí de Zaragoza y aquello era horroroso. Eran espantosos. Pero en Pero olor, en... en olor. Sí. Eran espantosos, sí. Estaban muy mal destilados. Ahora que ya tengo un poquito de conocimiento y tal. Pero bueno, pues así empecé. Empecé de cero, autodidacta total y buscando información. En cuanto pude hice un curso con Idili Lizcano también de perfumería natural y entonces ya me enganché más, ya conocí más aceites y de cómo se hacen perfumes y tal y cual. Y desde ahí pues hasta ahora. Claro, porque ahora que hablas de la perfumería, antes era muy distinto a lo que se hace ahora, ¿no? Sí, Se sí, trabajaba justamente, se trabajaba con aceites esenciales en la sí. perfumería. Básicamente se trabajaba con elementos naturales. Entonces, ¿qué extractos vegetales aromáticos se podían conseguir? Tinturas de plantas basadas en alcohol, aceites esenciales basados en la destilación de plantas y algunos extractos animales. El ámbar gris, el civeto, el musk, el almizcle, ¿vale? Había algunas muy poquitas animales y prácticamente todas eran vegetales. Entonces todo era natural. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Por qué Hmm. ese cambio tan drástico en el mundo de la perfumería? Bueno, a finales del siglo XIX ya el conocimiento químico y la industria química se fueron desarrollando tanto que empezaron a descubrir moléculas aromáticas sintéticas, que eran diferentes, que eran distintas, que eran fáciles de conseguir y sobre todo eso, que eran diferentes. Entonces, claro, para un perfumista, el, la paleta o el abanico de posibilidades aromáticas es importante. Y eso abrió
poco a poco se fueron descubriendo cada vez más, ¿no? Y eso abrió la posibilidad de ir pasando de una perfumería completamente natural a una perfumería completamente sintética. También hay que tener en cuenta que las materias primas naturales son siempre distintas, pueden ser escasas, son muy caras, porque hacen falta grandes cantidades de plantas para conseguir pequeñas cantidades de aceite esencial, y la química ofrece más variedad, hay muchas más sustancias aromáticas químicas en número que naturales, y también una estabilidad. Oye, esto huele, yo qué sé, pues, por decir algo, el alcanfor siempre huele igual, ¿eh? Pero el romero con alcanfor, pues cada lote me va a venir diferente. Claro. Entonces eso hizo que poco a poco la industria fuera pasando de algo completamente natural a algo completamente sintético. Y a día de hoy, bueno, no sé si es un tema en el cual quiera, no sé, introducir algo, pero a día de hoy por lo menos sabemos también cuál es el efecto, ¿no?, que tienen todos esos tóxicos sintéticos, sobre todo la cantidad de químicos que se están poniendo, por ejemplo, las mujeres, Sí, hablando simplemente en elementos de belleza, ¿no?, de cuidado claro. personal, etcétera. No sé si es algo, ¿cuál sería la diferencia? Porque mi intención con esta pregunta es entender cuál es el problema o cuál es el beneficio de utilizar los aceites esenciales, en ese caso en la perfumería, y cuál ha sido la consecuencia, pasarnos a que sea sintético, que entiendo que por un tema industrial Sí, tiene sentido que se hayan pasado por todo lo que tú has comentado. sí. Bueno, aquí el problema, desde mi punto de vista, es que la toxicidad de muchas sustancias químicas se demuestra a toro pasado. Cuando ya hay consecuencias en la salud o en el medio ambiente o en ambos, que ya no se puede tapar. Y mientras, pues eso se va dejando y dejando y dejando porque, oye, no sé, pues esto yo lo puedo usar como materia prima porque legalmente lo puedo usar, porque está autorizado, ¿no? Claro. Y desde mi punto de vista, ese es el problema, que se utilizan con demasiada alegría muchas sustancias químicas que evidentemente son rentables para la gran industria. O sea, la gente tiene que saber que sin este desarrollo de la química industrial sería imposible la democratización de la perfumería. O sea, no se podría encontrar la cantidad, la variedad y el precio que se encuentran hoy en día de fragancias que uno puede encontrar en cualquier supermercado, perfumería o lo que sea, a unos precios más o menos razonables. Hay todo tipo de precios. Si no fuera por el uso de estas sustancias, si todo fuera natural sería imposible. Sería otra cosa distinta, ¿no? Entonces, claro, los aceites esenciales, claro que siempre vamos a encontrar los detractores. Es que los aceites esenciales pueden producir irritaciones y fotosensibilización y no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, muy bien, pero si se emplean bien no tienen por qué producirlos. ¿Y los otros qué? Son inocuos. Claro. Entonces siempre es esta doble vara de medir, ¿no?, en la que se penaliza muchísimo a lo natural y a los aceites esenciales, y la normativa y legislación actual en la que se penaliza un montón los alérgenos que puede contener un cosmético, y en este caso el perfume es un cosmético, ¿no? Y esos alérgenos están muy presentes en los aceites esenciales. Pero claro, aquí no se tiene en cuenta que un aceite esencial es una sustancia que puede contener decenas o centenares de moléculas. Solo dicen, no, pero el aceite esencial de limón lleva limoneno. Sí, sí, y todo el resto de moléculas que lleva, Claro. que atenúan o que ralentizan el posible efecto irritante que podía tener el limoneno. No es lo mismo agarrar el limoneno y aplicarlo sobre la piel que aplicar el aceite esencial de limón. Eso no se tiene en cuenta. Y entonces se penalizan las sustancias naturales porque puedan llevar esto o lo otro, pero no se analiza. No me hables del limoneno, háblame del limón, ¿sí? ¿Y cómo actúa eso sobre la piel cuando aplico el limón, no limoneno? Eso no interesa, eso no interesa. Entonces, claro, si los aceites esenciales, y ya termino, como me has preguntado, los aceites esenciales se emplean bien, no tienen por qué dar problemas. ¿Cuál es el riesgo entonces que hay detrás de los aceites esenciales? Porque veo que tú, de todo lo que me has contado, ¿en qué época estaríamos hablando cuando empezaste en este Yo mundo de la empecé en aromaterapia? 1987. Oh, el año de mi nacimiento. ¿Ah, sí? O sea, Mira. hace unos buenos años atrás. Sí. Entiendo que ha cambiado mucho en el mundo de la aromaterapia, Sí. pero los últimos años se ha puesto muy de moda.
No sé si para mal o para bien, ya tú me lo dirás, porque bueno, luego el mercado ofrece lo que está allí. Pero sí me gustaría saber, o sea, o que la gente que esté escuchando esto sepa cuáles son los riesgos de ese mal uso Ajá. de los aceites esenciales. Sí, eso es muy importante. Yo siempre hago mucho énfasis en eso, en mis cursos, en mis charlas, en mis vídeos, la seguridad de los aceites esenciales. Y como bien has dicho, las modas, bueno, yo soy un antimodas, odio las modas. Siempre estoy pensando en hacerme una camiseta que ponga algo así como odio las modas o algo por el estilo. Y la aromaterapia como moda, pues para mí es nefasta. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales son sustancias naturales, vegetales, muy poderosas. Si se usan bien, son beneficiosas. Si se usan mal, pueden causar daño. La peor forma de usar un aceite esencial de forma incontrolada es ingerirlo. Esa es la peor forma, la forma más tóxica de usar un aceite esencial. Y la ingesta de aceites esenciales, digo, yo llevo casi 40 años, pues hasta hace, no sé, 15, 20 años, la ingesta de aceites esenciales solamente la prescribían médicos y como un tratamiento que generalmente no solía pasar de 2 semanas. Y evidentemente valorando todas las circunstancias y todo el historial médico del paciente. ¿Sí? Eso es una cosa. Que tú agarres y, como los médicos usan la aromaterapia por vía oral, llegas a la conclusión de que tú puedes usar los aceites esenciales por vía oral sin tener ningún conocimiento, sin saber cómo aplicarlos, poniéndolos en agua. Los aceites esenciales no se disuelven en el agua, se quedan flotando. Esto es una forma pésima de ingerir un aceite esencial, porque se te queda todo pegado en las mucosas. O sea, no se pueden tomar aceites esenciales con agua, ni con jugos, ni cosas por el estilo. Y entonces hay mucha gente que, porque les han informado mal, algunos, o muchos, mejor dicho, muchos porque les han informado mal y les han dicho que los aceites esenciales, como son naturales, son inocuos, y algunos porque simplemente ven en los aceites esenciales una forma de enriquecerse, pues lo que hacen es potenciar un uso irresponsable de aceites esenciales que te puede dar problemas graves de salud. Y es que yo me he dado cuenta, de hecho lo hablábamos antes, ¿no? Que a día de hoy en las redes sociales, si yo, por ejemplo, apareciera acá tomándome de cualquier forma un aceite esencial, no sé por qué razón, Enrique, la gente piensa que es una prescripción. Entonces, bueno, si yo como tengo el problema de David, Claro. se me puedo tomar también lo que está haciendo David. Yo creo que eso es un problema y por otra parte, que a día de hoy lo que tú dices, ya obviamente no tienes nada más médicos, tienes nutricionistas, entrenadores, coaches e influencers, etcétera, recomendando este tipo de cosas. Te menciono 2 que son los que yo conozco que como más se recomiendan, sobre todo desde el mundo del fitness y la salud, ingeridos, Sí. que es el aceite de orégano y el aceite de lavanda, que también veo que últimamente se empieza a recomendar. ¿Cuál es el riesgo justamente que habría, más allá de la irritación de las mucosas, que entiendo que es uno de los problemas, Sí. de estar tomando aceites esenciales? Sí, sobre todo el orégano es uno de los aceites esenciales más irritantes que hay. Dermocáustico le llamamos, dermocáustico, quema la piel. Y si quema la piel, imagínate las mucosas gástricas y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te tomas? ¿Cómo te dicen que te tomes el orégano? Como a ti, por ejemplo. Vale, generalmente con un aceite de vehículo. ¿Con O una sea, cucharada de aceite o algo así? Sí, aceite de coco. Bueno, es que tampoco quiero dar aquí indicaciones por lo que te digo. Sí. Luego la gente cree que es que lo estamos Sí. recomendando. Claro, eso es un problema, igual que tomarlo con miel o tomarlo con... Dice, no se disuelve en el agua, pero en la miel se puede disolver, sí, pero no se disuelve bien. O sea, el orégano para tomarlo bien tiene que ir encapsulado. ¿Sí? O sea, si tú agarras una cápsula, le metes una gota de orégano y le pones aceite de oliva o algo así, lo cierras y te lo tomas, la cápsula se abre dentro, además está diluida en aceite vegetal y entonces eso se puede asimilar bien. Claro. Esa es la forma correcta de tomar los aceites esenciales irritantes como el orégano. Con la lavanda no pasa eso porque la lavanda no es tan irritante, pero no deja de ser irritante. O sea, si me lo tomo en agua o si me lo tomo mal mezclada con el aceite o algo así, me puede ocasionar también quemaduras e irritación. Eso es una, tú decías, aparte de esas irritaciones, ¿qué más puede pasar? Pues pasa que intoxicas al organismo, que sobrecargas el hígado, sobrecargas los riñones con sustancias que no necesita.
porque los aceites esenciales son muy potentes, muy poderosos. Esas moléculas, aunque sean naturales, tú las estás ingiriendo y si tu cuerpo lo necesita está muy bien, porque te va a dar solución a un problema. Pero si no lo necesita y lo estás tomando por moda, porque te han dicho que si tomas limón todos los días te desintoxicas y pamplinas de esas, estás sobrecargando al organismo de sustancias que no necesite, que son muy poderosas, y al cabo de un tiempo, ¿es posible que tenga estos problemas renales después de 2 años de estar tomando todos los días aceite esencial de limón? Sí, claro, claro que es posible. Y tú lo has hecho desde la mejor intención, y a lo mejor la persona que te lo recomendó también, porque le han informado mal, pero lo estás haciendo fatal. Repito, los tratamientos con aceites esenciales por vía interna, los médicos no suelen pasar de 2 semanas. Y eso es un médico que sabe de lo que... Un médico que se ha formado en aromaterapia. No todos los médicos. En Francia sí, hay más. En Bélgica, en países de Suiza. Pero en España no hay muchos, hay algunos. Pero es una persona que tiene una formación y sabe cómo puede manejarlo. O que puede hacer una receta y puede decir al farmacéutico que prepare el aceite esencial en una solución, en unos comprimidos, en unas cápsulas. Entonces tú lo puedes ingerir o lo puedes administrar supositorios. Los supositorios funcionan muy bien, pero eso tiene que ir con receta médica. Claro. Entonces, ese es el problema, que no se aplica la aromaterapia bien, y la aromaterapia casera, la que se aplica bien y sin riesgos, se aplica sobre todo a través de la piel y vía olfativa y aparato respiratorio. Y esa es una forma segura, si se hace bien, de aplicarla, pero no ingiriendo. ¿Sabes lo que yo pienso? Que la gente, me da la sensación, porque me llegan personas, nosotros nos dedicamos al asesoramiento de la parte física, la parte estética, pero claro, vienen con una lista de 15, 20 suplementos y te lo juro, o sea, cuando tú le preguntas por qué tomas cada uno, no saben. Entonces, claro, se van a redes sociales, ven la recomendación, escuchan el podcast de quien sea, escuchan una recomendación generalizada y lo toman como una prescripción. Entonces, claro, ya hay parte, obviamente, irresponsabilidad por parte de los profesionales, no profesionales, que divulgamos, porque me incluyo en redes sociales, pero también de parte de la persona, del oyente o quien está consumiendo, el consumidor de ese contenido. Claro. De pensar si en su caso viene o no viene el caso. Te quería preguntar, tema de ambientadores, porque me llama la atención de que es algo que también es bastante usual y quería saber cuál es la diferencia entre tener un ambientador o justamente, por ejemplo, utilizar un aceite de lavanda en un difusor. Bueno, el ambientador estamos entendiendo que es el típico ambientador que encuentras en el comercio, ¿no? Que son sintéticos. Sí, sí, Son que además se aromas activa sintéticos. por un timing. O sea, tú dices el difusor, este que echa el humito, que tú le pones las gotas de aceite esencial, o el típico ambientador que tú compras en una droguería, en una tienda, que pones en un enchufe o que pones en el coche, o ¿a cuál te refieres? Lo que pasa es que también hay una versión que tiene como una especie de gotero. Sí. Y tú se lo introduces y él va como activándolo por spray, no sé cómo. Sí, por evaporación. Estos suelen ser sintéticos. Entonces son fragancias sintéticas, son composiciones químicas sintéticas que no tienen el equilibrio de un aceite esencial. Y yo siempre que hablamos de esto con los alumnos y tal, digo, vamos a ver, ¿tú o un ser humano, cuánto tiempo puede estar sin comer vivo? Bueno, tú que eres especialista en esto. Bueno, hay distintas teorías. Se habla de hasta sin comer, hasta 40 días, hasta 60 40 días. Se habla. ¿Y sin beber? Mucho menos. Semanas, probablemente. 5 días, una semana, 7 días. Vale. ¿Y sin respirar? No, nada. ¿Cuánto puedes estar sin respirar? Bueno, acaban de romper el récord en apnea. Creo que 20, 30 minutos estuvo el hombre. Pero bueno. Un ser humano normal. Claro. ¿Cuánto podemos estar sin respirar, no? O sea, minuto y medio. Minutos, ¿no? Y entonces le damos toda la importancia a lo que comemos y bebemos y 0 importancia a lo que respiramos. Entonces un ambientador o cualquier sustancia que tú pones en tu casa para respirar, que está hecha con sustancias sintéticas y que está hecha para que huela bien, pero no está hecha para que te dé salud. Lo estás respirando, tu cuerpo lo está absorbiendo. Tu cuerpo y tu mente. Y tus emociones también, ¿no? Y eso no le damos ninguna importancia. Yo siempre le digo a mis alumnos, mira, aunque sea aceite esencial de naranja, que es de lo más barato que puedes encontrar, pero usa algo natural y sano para dar un ambiente agradable. Porque lo otro, lo siento mucho, lo siento por la industria, pero es una porquería.
Y generalmente en el tema de ambientación, porque en el mundo de las fragancias hay muchos tipos de fragancias, pero en el tema de ambientación nos vamos a lo más barato, por lo general. Porque tú ves el precio que tiene y claro, lo que se usa para aromatizar eso con tanta intensidad tiene que ser algo muy económico y químicamente muy intenso. Y una de las cosas que se le critica justamente es a la palabra fragancia es que cuando la ves en una etiqueta de lo que sea, al final podrán estar incluyendo ¿cuántos? 1000 ingredientes distintos que pueden estar entre todas las alternativas que hay, claro, y no te están tampoco informando qué es lo que te están poniendo. Claro, porque es que esa forma parte del secreto profesional industrial. En perfumería siempre hemos sido muy celosos con las fórmulas. Sí, y seguimos siendo, ¿no? Y a la medida de lo posible, si uno puede ocultar algo, lo oculta, porque hoy en día en 3 horas te tienen fusilada cualquier fragancia que tú crees. Tú te has tirado a lo mejor 3 años de investigación, de desarrollo, de inversión, lo sacas al mercado y te lo analizan en 3 horas, sabes lo que hay ahí. Entonces, claro, hoy en día todavía es más importante el secreto industrial, ¿no? Entonces, la fragancia puede ser 100% natural o 100% sintética y hay miles de ingredientes, hay como 10.000 ingredientes que se pueden usar, ¿sabes? Pero bueno, normalmente las fórmulas de perfumería, pues a lo mejor como mucho, no sé, 70 ingredientes, tampoco es que lleven 1000, ¿eh? Por lo general, por ahí deben andar. Y lo que tú decías antes, que al final el problema está en que el daño se sabe una vez el daño esté hecho. Sí. O sea, hay gente que en muchos casos me pregunta, no, bueno, David, pero es que está la FDA. Digo, pero la FDA es reactiva. O sea, Claro. nunca ha sido una supervisión No. preventiva. Es, bueno, tú sacas al mercado, si hay suficiente cantidad de reclamos o daños, Sí. lo retiramos, se reevalúa. Entonces, claro, es como constantemente somos guinea pigs, ¿cómo se llama? Sí, conejillos de Ratones, Indias. conejillos de India. Sí. Entonces, Sí, claro, ve tú a totalmente. saber de los 178 o más de 200 químicos que se pone una mujer, ¿cómo yo detecto cuál es el problema? Obviamente es Claro. muy complicado. Entonces, por lo menos tener en consideración eso de que a día de hoy recién estamos descubriendo realmente qué es lo bueno, qué es lo malo dentro de lo que se está utilizando de cara a lo sintético. Yo te quería preguntar era cómo ir pasándose a lo natural. Obviamente, bueno, en cosmética no, pero por lo menos o bueno, no sé si en cosmética sí, Sí. pero por lo menos en lo que es higiene personal. ¿Cómo se Sí. hace esa transición? Tú decías, y aquí acoto y ya me respondes, pero tú decías que la mejor forma de utilizarlo es a través de la piel o a través del Sí. olfato. Sí. A través de la vía respiratoria. Entonces, la forma de pasar, pues es... claro, esto es complicado porque no a todo el mundo le gusta hacerse su cosmética, ¿no? Sería como, ¿cómo me aseguro de tener un buen pan? Háztelo tú. Claro, no Que todo el mundo veas, tiene el tiempo. que veas la harina que usas, que veas la levadura que usas, ¿no? La sal que sea una sal marina, que no sea sal refinada, el agua que sea un agua pura. Solo son 4 ingredientes, pero lo hace todo, ¿no? En cuanto a salud. Entonces, en la cosmética yo defiendo lo mismo, que se haga una cosmética lo más minimalista posible. Una cosmética que de ser posible se pueda comer. Es decir, que los ingredientes sean lo más sanos posible y lo menos tóxicos posible. Pero sobre todo es eso. Al final, para mí, en la cosmética, que es, digamos, el área de mi dominio, ¿no? Profesionalmente por estos años, lo importante es la pureza de los ingredientes, la calidad de los ingredientes y la sencillez. La sencillez. O sea, si tú eliges para cuidar el cutis y para la higiene también, ¿no? No hace falta tanto. No hace falta que tengas una fórmula con un mogollón de ingredientes. No hace falta que ese cosmético se conserve 3 años. Es como la comida, ¿no? O sea, si un pan te está durando 3 años, ten cuidado con lo que te comes. Pues con un cosmético igual. ¿Por qué te dura tanto tiempo? Pues porque lleva una serie de conservantes que lo matan todo. Y si lo matan todo, también te mata tu Sí, tenemos microbiota. microbiotas, claro. Claro, es que es... y en la piel sí, en la piel tenemos microbiota también, claro. Entonces, al final yo abogo por eso, yo defiendo eso. Una cosmética lo más natural posible, lo más sencilla posible, lo más minimalista y que sea con ingredientes sanos para tu cuerpo. Mi tío, que es agricultor en el norte de Italia, Mm. claro, cuando cuando yo compraba frutas, verduras en el supermercado,
y él abría el refrigerador X cantidad de días después, claro, se reía. Porque me decía, es que eso no debería durar tanto. O sea, un tomate lo que te dura del supermercado es una barbaridad. Sí. ¿En qué? Porque claro, aquí estamos hablando de que la mujer a día de hoy se está intoxicando, literalmente. Ya de esto tengo varias entrevistas hablando de los tóxicos que se introducen a través de la piel, que hay una industria además que les ha hecho creer, bueno, está incluido a los hombres, a muchos hombres, que necesitan una cantidad de productos bestial, la famosa rutina coreana, los 7 pasos, que no sé quién se la inventó ni de dónde la sacaron. Entonces, claro, vienen de estar utilizando mucho más lo que realmente necesitan, de estarse intoxicando. ¿Qué sería lo esencial o cuál sería el producto de la cosmética natural que se pudiese utilizar o que una persona pudiese tener en casa y que puede preparar ella misma? Bueno, esto también tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, tú y yo, porque si no nos van a llover tortas por todos lados. Y hay que tener muy claro que depende del tipo de piel. O sea, no podemos dar una recomendación general para todo el mundo, porque lo que le puede ir bien a una persona, a otra persona no le va tan bien, ¿no? La bisabuela de mis hijos murió con 101 años. Era una mujer de Jaén, con un cutis finísimo. Ella solo usaba para cuidarse el jabón que ella se hacía con cenizas y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Solo usaba eso. Tenía un determinado tipo de piel, ¿eh? No podemos decir a todo el mundo lo mismo, porque una piel sensible, pues a lo mejor con ese jabón se irrita, sí, pero realmente hace falta muy poco. Para mí, desde mi punto de vista, es encontrar un aceite vegetal que encaje bien con tu piel, porque va a evitar la deshidratación, va a proteger la piel y va a hacer que el proceso de regeneración sea como más rápido y el envejecimiento más lento. Pero todos envejecemos y todos enfermamos y todos morimos. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Pero para mí, la base sería el aceite vegetal si me dices un elemento nada más, ¿eh? No aceite esencial, aceite vegetal. Vale. Pero tiene que ser un aceite vegetal que tu piel admita bien. No a todo el mundo le va bien la yoyoba, no a todo el mundo le va bien la oliva, no a todo el mundo le va bien el argán. Ay, qué complicado me lo pones, Enrique. Vale, pues es mi experiencia, lo siento. Claro. Es que mira, Enrique, yo siempre he dicho, desde que me dedico a esto, siempre he dicho, si uno pudiese ser 100% honesto, todo sería depende. O sea, la respuesta siempre sería depende. Y tendríamos que matizar y no terminaríamos nunca. Pero lamentablemente la gente a día de hoy quiere la respuesta en un reel de 30, 60 segundos, que es absurdo porque es imposible resumir los años. Imagínate, tú estás en esto desde el 87. O sea, tienes literalmente toda mi vida de experiencia en el mundo de la aromaterapia. Es imposible resumirlo en una sola frase o un solo reels. Teniendo en cuenta que la base sería obviamente ese aceite vegetal. ¿Cómo se pueden utilizar, ya hablando de los aceites esenciales, dentro del mundo de la cosmética? Los aceites esenciales dentro del mundo de la cosmética, para mí es posiblemente el entorno en el que más juego nos dan. Aparte del terapéutico, en el mundo de la cosmética, de la belleza, de la higiene, es donde más juego nos dan, porque tienen todas las propiedades que necesitamos en cualquier producto de cuidado de la piel, del cabello y de las uñas, que es lo que normalmente por ley puede tocar el cosmético, ¿no? Entonces, mezclan muy bien entre sí, mezclan muy bien con los aceites vegetales, o sea, con relativamente pocas materias primas y conocimiento, sí es importante, ¿eh? Con relativamente pocas materias primas de buena calidad y el conocimiento suficiente, tú puedes tener, digamos, las necesidades básicas cubiertas de tu casa. No hace falta que hagas grandísimas fórmulas, no hace falta que tengas 30.000 productos cosméticos. Eso hay que entender que es la forma legítima que tiene la industria de ganar dinero. A la industria le interesa que le compres 7 productos, no uno. Claro. Y que se lo compres todos los meses. Sí, pero tu piel a lo mejor solo necesita uno, si es que lo necesita, ¿no? Entonces, vale, mi piel necesita. Bien, pues elige un ingrediente cosmético natural, vegetal, que le vaya bien a tu piel y prueba hasta que encuentres el que le va bien. Porque a veces hay que ir probando, ¿no? Oye, pues a mí no me ha ido bien la rosa mosqueta, a mí no me ha ido bien el sésamo, a mí no me ha ido bien, de acuerdo, es lo que tú has dicho.
¿no? No se puede. Pero busca porque siempre vas a encontrar, a mí me va genial la manteca de karité, a mí me va genial el ricino, a otra persona, oye, el ricino me ha producido una irritación o unas ampollas, ¿no? ¿Sabes? O sea, es tener también un poquito de paciencia y un poquito también de sentido común en el aspecto de decir, yo tengo que encontrar lo que le va bien a mi piel, igual que tengo que encontrar lo que le va bien a mi cuerpo, pues en nutrición o en suplementación, claro, o en lo que sea, que no todos somos iguales, ¿eh? Y esto es la realidad de las cosas. Entonces, por ahí, con relativamente pocas cosas, uno puede cuidarse. Ahora me dirán, pues usted no le ha hecho efecto, ¿no? Efectivamente, yo no uso nada. Que quede claro, ¿eh? Lo tengo que decir en el podcast también, porque luego, pues tú tienes arrugas, sí, es que yo no tengo ningún problema con mis arrugas. Pero es que yo creo, Enrique, que la gente piensa lo que tú decías antes, y por eso quiero hacer énfasis en eso. Yo creo que la gente piensa que no va a envejecer, que no se le va a caer el cabello, que no... O sea, veo a la gente desesperada por no querer atravesar etapas en la vida que son completamente normales, que puedes llegar mejor o peor, completamente de acuerdo. Te doy el caso de mi tía. Yo esto lo oí la primera vez con mi tía. Mi tía tiene, no sé si 74 años por allí. Tiene una piel increíble, es agricultora, ha pasado el 80% de su vida en exteriores, nunca ha usado maquillaje, yo creo que ni para la boda de los hijos, y tiene un pelazo increíble. Y tú no me vas a creer, mi tía para lavárselo se pone yemas de huevo. Sí, sí. Y lo ha hecho toda la vida. Sí. Entonces, claro, cuando te das cuenta que luego la industria ves a mujeres poniéndose tratamientos, un montón de cremas y tal, que probablemente, y aquí me voy a arriesgar a decirlo, pero probablemente tienen más riesgos que beneficios por todo lo que implica que eso te pueda terminar pues dañando la microbiota y entrando incluso al torrente sanguíneo. No sé yo si realmente vamos a terminar viendo una generación incluso mucho más envejecida cuando aparentemente están haciendo todo lo que hay a disposición allí fuera. Claro, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque si la salud la machacas, ¿no? Y estás poniendo parches estéticos, porque son parches, y no vas al fondo, pues finalmente eso se va a ver, se va a exteriorizar en la piel, en el cabello o en lo que sea, ¿no? Lo que la gente a veces no tiene en cuenta es que en la actualidad, en la industria cosmética, lo que busca con sus productos, estoy hablando en general, siempre puede haber casos distintos o pequeñas empresas o muy cuidadosas con un producto determinado, ¿vale? Estoy hablando en general de la gran industria cosmética, sobre todo. Trabaja la sensorialidad. O sea, lo importante es la sensorialidad. Lo importante es lo que a ti esa crema te dé como sensación cuando la tocas, cuando la hueles, cuando te la aplicas. No el efecto que tiene, sino la sensación que a ti te da. Entonces, esa crema o ese producto cosmético normalmente tiene una vida de 2 años, cada 2 años tienen que ir sacando cosas nuevas, pero cuando yo me lo pongo y me siento bien, me gusta, está estudiado para eso, para que te guste todo, el color, el olor, cuando lo tocas la sensación que te da, cuando te lo pones la sensación que tienes en la piel. Es maravilloso, es que me deja una piel fantástica. No, la piel no le hace nada, pero tú tienes la sensación de que sí. Entonces, eso es lo que busca la gran industria, porque sabe que no puede frenar el proceso de envejecimiento. No se puede frenar. Y como tú bien has dicho, puedes llegar mejor o peor. Pero todos envejecemos y entonces, ¿cuál es la diferencia si le damos la vuelta con aplicarte simplemente un buen aceite vegetal natural que va bien con tu piel? Pues que es real lo que eso te da. Es real, el efecto que te da es real. No es ficticio, te está beneficiando. Tiene una afinidad con tu piel. Tiene un equilibrio. Tiene una no toxicidad. ¿Sí? O sea, no tengo allí 40 ingredientes, de los cuales 10 son perjudiciales, aunque sean legales hoy en día. Claro, y que yo lo que siempre intento también que la gente entienda que muchas veces en la etiqueta te ponen 40 ingredientes. Todos pueden ser legales en la medida que te los están incorporando al producto. Pero ¿quién se dedica a estudiar la interacción de todos esos ingredientes entre ellos? Muy bien. Y con tu piel y con el tipo de tu piel. Muy bien. Eso es clave.
Claro. Nadie se dedica a eso. Eso excede la capacidad de la ciencia actual. Y eso va muy bien, que lo exceda. Porque, bueno, Claro. ya vendrán, ¿no? Cuando se demuestre que esto produce cambios, pues ya lo quitaremos o ya lo cambiaremos o lo que sea, pero de momento vamos a hacer caja. Y yo creo que también la gente tiene que entender de que hay muchas cosas que se pueden hacer porque, claro, la crema te la aplicas para no envejecer, porque creo que es lo que la gente le tiene miedo a las Mm. arrugas. Te aplicas la crema, pero hay por lo menos 100 cosas que deberías estar haciendo desde, bueno, desde lo más grave como fumar, Mm. el abusar del alcohol, etcétera, o sustancias estupefacientes, Mm. que te están envejeciendo más rápido y que una crema no va a ser capaz de frenar. Ajá. Entonces, una vez la persona creo que entienda eso y entienda que hay 100 cosas, seguramente muchas más, Claro. antes de la crema, y que la crema no te va a salvar de algo que es irreversible, que es ese proceso de envejecimiento que antes lo decíamos. Uno puede llegar a mejor o peor, Mm. dependiendo de lo que haya hecho en su juventud. Exacto. Yo creo que todos aprendemos, yo lo hice bastante mal en mi juventud, aprendí, creo que cuando me tocaba aprenderlo, e hice los cambios que me correspondían. Muy bien. Hay un estudio que me llamó bastante la atención que habla de que el aceite de romero puede ser tan efectivo como el minoxidil Mm. para evitar la caída del cabello, sin obviamente los efectos adversos. Claro. Claro, bueno, el romero, fíjate, en España hay un refrán que dice, del romero se puede escribir un libro entero. El romero es una planta que tradicionalmente se ha usado siempre para tratar la caída del cabello y los problemas capilares, porque es un gran circulatorio. Entonces el aceite esencial de romero es un muy buen circulatorio y si se elabora un tónico, se elabora un aceite de masaje que encaje con tu tipo de cabello y se aplica en masaje, lo que haces es mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Si mejoras la circulación sanguínea, alimentas mejor los bulbos pilosos y el cabello tiene menos posibilidades de caerse. Pero luego hay calvicies que son inevitables, ¿eh? Cuando a mí Claro. me dicen, y tú no te has Sí. aplicado, yo me apliqué de todo, pero mira, no. Claro, es que cuando entiendes que hay cosas ya que no están en nuestra mano. Bueno, de hecho creo que España es uno de los países con más hombres calvos en el mundo. Entonces, claro, Mm, obviamente hay un contexto, no todos son controlables. claro, Te puedes estar echando el aceite de romero, pero una vez más, o el aceite o el producto con el mm, aceite de romero, pero una vez más hay cosas que no estás controlando. claro. La contaminación ambiental, los tóxicos que ingieres, los tóxicos que te pones en tu piel. El estrés, Bravo. o sea, a mí se me ha caído del estrés, Claro. así de claro, ¿eh? Porque yo tenía un pelazo tremendo por familia, por genética. Y claro, pues hay todo ese tipo de cosas. Los medioambientales también son muy importantes, ¿no? La alimentación y demás, la contaminación, que no se tienen en cuenta. Pero bueno, con todo y con eso, si una persona que nota que le está cayendo el cabello lo prueba, puede darle muy buen resultado. No digo al 100%, pero puede darle buen resultado, claro que sí. Sin las contraindicaciones del minoxidil. Claro, exacto, que es lo más importante, al final no tener esas contraindicaciones. Te quería preguntar algo porque tú me lo había apuntado aquí y se me pasó decírtelo. Tú habías mencionado de que te impactan no solamente en la salud, sino también en la mente. Sí. ¿Qué poder tienen los aceites esenciales como para impactar a ese nivel? Fíjate si tienen poder que a mí me dan miedo. Y yo tengo mis formaciones de psicoaromaterapia, las tengo frenadísimas. Porque el, el uso de los aceites esenciales de una determinada manera, enfocándolos correctamente para que la persona conecte con memorias y con experiencias del pasado que tiene olvidadas, es muy potente. O sea, el sentido del olfato, vamos a decir sentido del olfato ahora, ¿eh? Es un sentido que así te conecta con la memoria, con el pasado de rápido, ¿no? Y los aceites esenciales, tal vez por esa conexión que yo decía al principio, ¿no? Por ese equilibrio que tienen, pueden llegar a capas de la mente, del cerebro, de los recuerdos, muy profundas. Y si no se saben usar bien, pueden hacer aflorar, y eso es lo que a mí me da miedo, pueden hacer aflorar cosas que tú tienes ahí guardadas con 7 candados para protegerte, para vivir, ¿no? Para mantener tu estructura,
pues traumas muy grandes, yo qué sé, dolores muy grandes que uno ha tenido y que ha sabido manejar de esa manera. Y hasta cada uno lo maneja como sabe y como puede, ¿no? Y tú lo tienes ahí encerradito y muy guardadito y muy custodiado para que no te haga daño, y de repente pues viene cualquiera y te dice, bueno, es que tú tienes un trauma y te lo tienes que trabajar, ¿no? Y este aceite esencial que no te gusta nada, porque esa es mi experiencia, los aceites que no te gustan o te desagradan son los que te conectan con traumas y con situaciones traumáticas. Y por eso los rechazas, porque tu sistema dice, esto a mí no me interesa, esto a mí no me gusta, no me lo pongas ahí porque va a abrir la caja de Pandora. ¿Qué pasa? Que si esto, por ejemplo, lo usa un profesional de la psicoterapia bien entrenado y con experiencia, le puede ayudar a que un proceso de mucho tiempo sea rapidísimo, porque conecta muy rápido con ese problema, conecta muy rápido. Y si esa persona sabe ayudar, puede ayudar a la persona a salir de ahí. Pero como yo creo que el 95% de la gente que hace este tipo de cosas no tiene ni idea de lo que hace, ni sabe manejarlo, puede llevar a la persona a una situación peor de la que estaba. Y te abre la caja de Pandora, como decía, ahora contactas con ese trauma, con ese problema, con esa situación, y te dejan desnudo, te dejan ahí, frente al lobo. Y por eso yo, en los últimos años, cada vez soy más limitativo en ese ámbito de la psicodramaterapia. ¿Alguna experiencia que hayas tenido tú personalmente con este tema o con un tercero que pudieses compartir? Sí, bueno, yo he tenido, sobre todo esto es muy interesante cuando hacemos formaciones en grupo, en persona, quiero decir, presenciales. Por ejemplo, es muy interesante ver que en un grupo, no hace falta que sea muy grande, 10, 12, 15 personas, 20 personas, cuando experimentamos un aceite esencial, no hay unanimidad en lo que mueve a nivel emocional, sino que puede haber experiencias muy diferentes. Esto a mí me hizo despertar el aceite esencial de lavanda es relajante, el aceite esencial de lavanda es sedante y el de romero es estimulante. No, para una persona puede ser una cosa, para otra puede ser otra y para otra puede decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Que para ti esto te conecta con qué? Sí, para esa persona ese aceite esencial le conecta con esa emoción, con ese recuerdo, con esa situación. Entonces, mi experiencia es que solo se trabaje con aquellos aceites esenciales que son agradables para la persona, para no entrar en situaciones muy, muy desagradables. Y por otro lado, no quiero poner nombres ni quiero poner experiencias muy poderosas en muy poco tiempo que una persona tiene de venirle una situación que para ella era dolorosa o que era dolorosa, digo, en un sentido no grave, sino algo que esa persona tenía ahí que no le estaba dejando estar muy tranquila, tal y cual, y que lo resuelve, como se pone en paz, con una pequeña práctica que haces de olfacción con el aceite esencial, ¿no? Entonces, ahora me resulta difícil decirte, mira, el caso de esto, ¿no? Porque tengo mala memoria a veces, pero a mí lo que me impresiona es la rapidez y la profundidad que tienen los aceites esenciales. El primer sorprendido soy siempre yo. O sea, yo no tengo ni idea de cuando viene una persona qué va a salir ahí. Pero cuando trabajo los aceites esenciales con mi sistema, que es mediante la afinidad olfativa, es la persona la que hace que emerja lo que en ese momento necesita salir. Y siempre tiene que ser algo, como digo, pues positivo y no doloroso, algo sanador para esa persona. Entonces se ven cambios muy bonitos y relativamente rápidos, y otras veces no, otras veces pues lo que esa persona viene a traer requiere de más tiempo, requiere de más sesiones, ¿no? Pero por lo general, si se trabajan bien, es como eso, es como para mí los aceites esenciales son llaves. Y esas llaves te abren ahí, y si tú quieres y puedes entrar y si el terapeuta te puede acompañar, entras.
y si no, no entres, ¿no? Entonces, ya te digo, es como un arma de doble filo, porque como le comentaba ayer a una alumna por teléfono, se puede hacer más daño a una persona en lo psíquico, en lo psicoemocional, que en lo físico. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con esto. O sea que los oyentes tengan cuidado cuando les propongan hacer cositas con aceites esenciales y las emociones, y sobre todo, tienes un trauma, tienes un problema, esto lo tienes que solucionar. ¿No? ¿Quién ha dicho que todo tiene que solucionarlo? Si ese terapeuta que te está diciendo eso está lleno de traumas, tiene más que tú y más problemas que tú, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Sí, si no te está limitando en tu día a día, no tienes por qué buscar a ir a resolver lo que tú decías. Y mira, a mí hay un estudio que me voló la cabeza, porque un poco me abrió, ¿no?, la perspectiva que yo tenía también con respecto al tema de los traumas. Es hecho en ratones, creo, si mal no recuerdo, era con un aroma de almendras o algo similar. Tengo que volver a investigarlo porque lo leí hace un tiempo. Y lo curioso era que al ratón, se le sometía a un evento traumático, se le daba o tenía el aroma de almendras en el contexto, y obviamente luego cuando lo exponías a ese aroma, o sea, entraba en un estado de estrés y de miedo. Hasta allí lo que tú has comentado, parece lo más esperado. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en la generación siguiente, sin haber vivido el trauma al ratón, reaccionaban de la misma forma. Claro. Y en la generación siguiente también. Claro. Entonces ahí te das cuenta el poder de realmente que tiene un aroma a nivel mental, a nivel psicológico, y lo que tú decías, de que es muy fuerte, de que te puede despertar un trauma que probablemente ni siquiera es tuyo, que por una cuestión de supervivencia lo aprendió, no sé, tu bisabuelo, Claro. y tú lo llevas integrado. Claro. Claro. O sea, si a ti te dieron una paliza de pequeño debajo de un limonero, no sabes por qué no soportas el limón. No lo sabes, porque a todo el mundo, casi todo el mundo le gusta el limón, ¿no? Y a mí, ¿por qué no me gusta? Bueno, pues porque relacionas una cosa con otra, ¿no? Entonces eso se puede sanar, sí, se puede sanar, pero hay que saber cómo hacerlo, cómo ponerse en paz con eso. Por ejemplo, yo cuando empecé en todo esto, el aceite esencial de lavanda a mí me revolvía literalmente el estómago. Cuando lo olía, ¿En serio? sentía, en serio se me movía, ¿eh? O sea, ¿qué pasa aquí? Y al cabo de, no sé, de unos años se me quitó. Ya no me pasa más. Y en los alumnos, en los cursos presenciales también lo ves. Que de repente cuando pasas un aceite esencial no les gusta nada, y cuando lo pasas al cabo de unos meses, sin decir lo que es, evidentemente, ¡ay, me encanta! Vale, decimos luego cuál es, pero ¿cómo es posible si hace 2 meses no soportaba este olor? Bueno, porque ya tú has hecho un proceso de sanación. Es que tenemos que confiar más en los procesos de sanación, tanto físicos como mentales propios, y no depender tanto de cosas externas. El organismo tiene sus recursos para sanarse. Y lo que tienen que hacer cualquier cosa, sea un medicamento, sea un aceite esencial, sea una terapia, es apoyar eso. Por eso los que estamos en las terapias naturales, lo que una terapia natural busca es apoyar los propios recursos de la persona, pero no sustituirlos, ¿no? Y entonces hay que dar espacio también a que una persona pueda sanar esas heridas emocionales que tiene, porque tiene los recursos para ello. Y es espectacular, de verdad, la conexión que tiene. Bueno, al final el olfato con la mente es una herramienta más, ¿no? Es uno de nuestros sentidos, que de hecho, quiero anclarlo con lo que tú mencionabas antes, se utiliza mucho en el mundo del marketing a día de hoy. Es mi segunda pasión después del fitness y la salud, es el mundo del marketing. Y que cómo las empresas nos hacen creer lo que tú decías, que la textura, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la pasta de dientes, el sabor a menta, el olor que tiene, el color, porque en muchas ocasiones le ponen color, la textura o cómo te muestran cómo sale del tubo la pasta de diente, y que probablemente el 99% de los ingredientes no tiene ningún objetivo más que conectarte con el producto. Exacto. O sea, yo cuando entendí esto de por lo menos que me encantan las publicidades cuando lavan los platos y rechina el plato, que son de color verde y no tiene ningún sentido que sean color verde, que hacen espuma y de repente la espuma te da la sensación de que es lo que está limpiando y no lo está limpiando, y que luego bajas y ves estudios que mencionan de que restos de lavaplatos están quedando en los platos y te lo estás consumiendo luego con la comida, y que eso tiene un efecto pues, a nivel intestinal.
Entonces, claro, hay allí la importancia de entender, por una parte, primero, que bueno, que hasta no hace mucho se utilizaban cosas naturales para lavar los platos, para el cuidado de la piel, para todo lo que hemos mencionado hasta ahora, y que a día de hoy todo esto sintético, que en algún momento entiendo de que se vio como una ventaja, un beneficio, sobre todo a nivel de producción, pues está teniendo unas consecuencias. Sí. Entonces, de que vale la pena de repente el esfuerzo de investigar mucho más en el tema de la aromaterapia, los aceites esenciales, de cómo incorporarlos dentro de una rutina diaria, minimizar los riesgos de lo que pues probablemente en nuestra piel o nuestro organismo no tenga la capacidad de metabolizar, por ejemplo. Yo tengo aquí los aceites que yo te decía que yo era... me considero, bueno, no me considero fan, pero los uso. Voy a poner aquí detrás. Aquí, bueno, lo primero, lo hablábamos antes, no vamos a hablar de marcas, cada quien tiene que hacer su trabajo de investigación, así que simplemente te voy a decir, los que tengo, este es literalmente mi kit, tú me vas a decir si tienen sentido y te voy a decir cómo los utilizo. Venga. El primero que tengo acá, que es el de orégano, que ya un poco, bueno, me desmentiste el mito, entiendo que tiene una aplicación práctica. Sí. Más allá de lo que se suele ver en redes sociales, que es para el uso ingerido, ¿qué otra aplicación tiene el aceite de orégano? Bueno, el aceite de orégano se está usando sobre todo para candidiasis por vía oral, ¿no? Por vía interna, pero el aceite de orégano esencial es uno de los mejores antibióticos. Es un antibiótico potentísimo como efecto vía interna. Vía externa, bien utilizado, no pasar del 1,5-2%, según el tipo de piel, es para pieles normales. Es un excelente estimulante, tonificante, energetizante. Pero digamos la principal, a mí me gusta quedarme con en qué es bueno cada aceite esencial, en qué es muy bueno, mejor dicho. Exacto. ¿No? Porque si no, tú ves una ficha técnica de un aceite esencial y tiene 40 propiedades y el otro también tiene las mismas y el otro... Sí, pero ¿en qué destaca este? Y me quedo con eso. Es un antibiótico de primera magnitud, de primer orden. Pero también, como te digo, por vía externa se puede usar muy bien como estimulante para darte energía. Pero ¿qué es lo que te da energía? O sea, ¿el propio aceite sí, lo diluyes, o el olor? No, la composición química del aceite esencial y el contenido del aceite esencial en un aceite vegetal, te haces un aceite de masaje después de la ducha. Si te gusta el olor, porque tiene un olor muy particular, te lo aplicas como un body meal y eso te va a dar un subidón de energía de forma natural, porque los componentes químicos que tiene tienden a eso, tienden a estimular, a facilitar la circulación sanguínea, a mejorar el sistema inmunológico. Entonces, para arriba. O sea, ya tengo otra. Realmente hasta ahora lo utilizaba era para desinfectar, por ejemplo, el cepillo de dientes, que muchas veces uno va de viaje o se decae o lo reutiliza. Genial. Yo te recomendaría que lo diluyeras con un poco de alcohol. Ah, vale. Pero tiene que ser un alcohol sin indicador, eso es más difícil. Ah, no tengo alcohol. Bueno, pues con un licor de alto grado, tipo un vodka o algo así. Sí, sin bebérselo. Sí, no, es para desinfectarlo. Porque si no, como además la parte plástica se ve muy afectada por los aceites esenciales. Todo lo que lleve plástico y los cepillos de dientes suele llevar, o a veces las cerdas son de plástico y no son de... Entonces lo diluyes en el alcohol, que también es un antiséptico. Le pones, por ejemplo, pues un 5%, 5 partes de aceite esencial y 95 de alcohol, lo mezclas bien y con eso lo higienizas. Mira, por aquí el otro que traje, que ahora que no recuerdo, traje el de lavanda, que ese es el que más utilizo. Tengo el de romero, que ya un poco hablamos el uso que tiene, más allá del uso que he hecho de lo que tú mencionabas. Claro, si no, hay que tener en cuenta el olor que tiene. Sí. Recuerdo a una chica en una ocasión, estando en una reunión, llegó, se ve que le gustaban este tipo de productos, claro, se lo había puesto en el cabello y el olor que desprendía era como la planta de romero. Sí. Entonces, claro, te tiene que agradar porque luego lo vas a llevar encima. Aparte del que ya hemos mencionado para el tema capilar, ¿qué otro? Sí, el romero es un gran circulatorio, estimulante también. Seguramente es mucho más fácil que te guste hacerte un preparado con romero para después de la ducha por la mañana, por ejemplo, que no con orégano. Tiene un olor mucho más agradable.
¿no? Y así, en rápido, el romero, como digo, sobre todo, estimulante circulatorio y tonificante también. Más allá del uso capilar, Sí, sería sí. ese. General, ¿eh? Vale. General. Es circulatorio y tonificante general. Aparte del uso capilar como estimulante circulatorio ahí. Vale. Sí, de hecho en algún momento lo llegué a comprar con un aceite que acabas de mencionar tú, el de jojoba. Ujú. Lo llegué a comprar, creo que venían Sí. 3, 4 aceites esenciales dentro Ujú. del aceite vegetal y era para uso capilar. Vale. Entonces esa fue ya ahora lo tengo así solamente aislado. El otro que tengo es el árbol de té. Ya tú Sí. dirás para qué sirve, te voy a decir primero para qué lo utilizo y ya tú me dirás si tiene sentido o no. Yo se lo pongo al desodorante que utilizo. Yo me Muy lo bien. preparo yo mismo, utilizo aceite de coco, Ujú. utilizo gotas de lavanda, utilizo gotas de árbol de té Muy y le bien. pongo bicarbonato de Muy sodio. bien. Bueno, el bicarbonato, si quieres, lo puedes quitar, Ok, porque el bicarbonato es una fórmula que circula mucho por internet y tal, pero el bicarbonato con el aceite vegetal no se mezcla, te queda como un granulado sí. que no sirve de mucho. Y si además se deposita en el fondo. Sí, entonces el árbol del té es un aceite esencial antiséptico muy interesante. Eh, tiene un espectro de efecto antiséptico muy interesante. No es dermocáustico como el orégano. Lo puedes combinar perfectamente con lavanda, incluso con romero lo puedes combinar también. Y la ventaja en el caso de un desodorante de combinar varios aceites esenciales es que donde a lo mejor no llega uno, llega el otro, para eliminar las bacterias que producen la descomposición del sudor y el mal olor. El mal olor se debe a la descomposición del sudor, ¿no? Entonces, tú te puedes hacer perfectamente esto que dices. El aceite de coco es magnífico, a mí me encanta. Y lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de desodorantes no evita la sudoración. La Claro. sudoración es necesaria. Es muy importante que la sudoración se respete. Hay desodorantes que lo que hacen es que cierran la sudoración y eso es malísimo para el organismo, ¿no? Entonces, este desodorante que tú te has hecho está muy bien, respeta la piel, es antiséptico y huele bien. O sea que bien. Si tuvieses que formular un desodorante completamente natural utilizando aceites esenciales, mejorando la fórmula que yo te he propuesto, pero Mm. ¿cómo lo harías? Bueno, si no tienes problemas de piel, también funciona muy bien con alcohol en vez de con aceite de coco. En vez de usar el aceite de coco como base, digámoslo así, pues usas un alcohol etílico de 70 grados, por ejemplo, y el alcohol pues también es un fungicida, ¿no? Y bactericida, que elimina esas bacterias. ¿Cómo lo mejoraría? Al, un poco al gusto del consumidor. A mí me gusta, qué sé yo, el limón. A mí me gusta la naranja. Bueno, ponle aceites esenciales antisépticos potentes, como puede ser el árbol del té. La lavanda tampoco está mal. Y no pongas irritantes, como Vale. el orégano, como el clavo, como la canela, que son muy irritantes. Pones aceites esenciales de tipo antiséptico y yo que sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la palma rosa como fungicida. El geranio también funciona muy bien como fungicida, ¿no? Entonces te puedes hacer, y le pones algún cítrico, a mí me gustan mucho los cítricos, te puedes hacer una mezcla ahí chula, que huela bien y que te sirva para tener un desodorante natural. Qué bueno, no sabía que se podía utilizar de base el alcohol. Sí, el alcohol etílico es una sustancia muy maltratada, es una sustancia natural que viene de fuentes vegetales y que tiene sus funciones muy dignas y en el caso de antiséptico pues es algo muy bueno. Eso de que el alcohol es malo pues depende cómo lo uses. Depende cómo lo uses. ¿Que estás embadurnándote todo el cuerpo con alcohol? ¿O lo estás usando, o lo estás aplicando puntualmente? Pues ya está, oye. Pues es una sustancia natural perfectamente empleable, pero hoy en día hay mucha gente que yo les llamo los talibanes de la cosmética natural, que tienen puesta la cruz a una serie de materias primas, la cera de abeja, el alcohol etílico, y luego lo sustituyen por otras sustancias que pueden ser naturales o no, que son peores que ellas. Y ¿Por qué que le ponen la cruz a la cera de abajo? dicen que tapa los poros, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que te haces un producto que te embadurnas todo el cuerpo?
No te haces un ungüento que a lo mejor te aplicas puntualmente en unas zonas, bueno, y lleva cera de abeja, pues se ha usado siempre, durante siglos y milenios. Y forma parte del repertorio de la medicina tradicional occidental, la cera de abejas, ¿no? Entonces eso, pues hay cosas que no tienen ningún sentido desde mi punto de vista, y el alcohol es una de estas sustancias mal tratadas. Mira, el otro, sí sé que me faltaba uno, ya recuerdo el otro que suelo tener y que suelo utilizar es el de menta. Ajá. Lo utilizo para dos cosas. Una que no tengo tan clara, y ahí sí me vas a decir si tiene sentido o no. Yo me lo suelo poner en la franela, o sea, en el centro de la camisa, un poco para mejorar la respiración y el rendimiento deportivo. Bien. Eso, por lo menos por allí, sí he visto que me ayuda. Y lo otro lo utilizo yo me hago también mi pasta de diente casera, Ujú. que ahí nuevamente te digo cómo la hago yo y tú me dirás cómo se puede mejorar la fórmula, pero yo hago aceite de coco, Ujú. le pongo aceite de menta, que ya no sé si por esa vía al ser irritante tiene sentido o no, y bicarbonato. No, está bien, va a depender de la cantidad de menta que le pongas. Claro, ¿Eh? Entonces está muy bien, es un dentífico supernatural, sencillo y potente porque tienes la base del coco que te limpia, tienes la base aquí sí, el bicarbonato que va a servir como de arrastre, ¿no? claro. Va a servir de sustancia pulidora y para quitar la suciedad, y tienes el aceite esencial de menta que aparte de dar buen sabor es antiséptico. La menta es muy potente. El problema de la menta es pasarse con ella, Claro. porque es irritante, así como el orégano irrita quemando digamos, por fuego. La menta te irrita quemando por hielo. Es súper enfriante, súper. Entonces, si usas la cantidad correcta de menta, va a depender de la cantidad de dentífico que te hagas, ¿no? Claro. Pero si hasta ahora no has tenido problema, No, cero. bien, entonces es un buen producto, es fácil de elaborar, sencillo y eficaz. Yo no lo mejoraría. A no ser que digan, no me gusta la menta, o gente que toma homeopatía, no puedo tomar menta, pues cámbialo, qué sé yo, por árbol del té, por ejemplo. Porque el árbol del té en boca tiene un sabor bastante agradable y también es antiséptico, ¿no? No, no sabía. Pero si no estás tomando ninguna cosa de estas y te gusta, pues adelante. ¿Qué otra aplicación tendría el aceite de menta? Bueno, la menta tiene un montón de aplicaciones. Sobre todo el fuerte de la menta es el sistema digestivo. ¿Eh? La menta mejora muchísimo las digestiones, por gente que tenga problemas digestivos, mal aliento, halitosis, migrañas, dolores de cabeza. Es un circulatorio también. Se puede emplear también en tratamientos anticelulíticos porque enfría la zona. La menta tiene muchísimas aplicaciones, pero hay que tener cuidado con no excederse por eso, porque es irritante. O sea, 2-3% como mucho. Pero esos beneficios son cuando son ingeridos. No, por vía externa. Ahora yo te estoy Ah, hablando de vía externa nada más, ¿eh? ¿En serio? Sí. Incluso los que son a nivel digestivo, Ujú. que es con la aplicación Exactamente. sobre la zona. Exactamente, sí. ¿Y tiene sentido para ti lo que te digo de utilizarlo para abrir las vías Totalmente. respiratorias y utilizarlo para... Sí. Está muy bien. Está muy bien. Eso que has dicho tú, mira, tienes una buena intuición. Porque a veces el problema que te da un aceite esencial sobre la piel no te lo da sobre la ropa. Y sin embargo tienes el beneficio que buscas porque es por inhalación, ¿no? Claro. Así que muy bien. Sí, es que es una práctica que se ve sobre todo en futbolistas, utilizan, bueno, el producto de la marca que todo el mundo conoce, Sí, que al final lo que te ayuda a abrir las vías respiratorias, pues la menta. sí, Yo dije, ¿para qué me voy a comprar el producto claro, si puedo utilizar el aceite esencial? claro. Mucho mejor. Mira, el otro que tengo por aquí, que para mí es mi favorito, el que uso todos los días, que es el de lavanda. Lavanda. No sé cómo a ti te revolvía un poco el estómago. A mí me Sí. encanta, lo utilizo en las noches un poco como para Ajá. relajarme, olerlo. Me encanta el olor además. Déjamelo. Eso te iba a preguntar, si tú eres capaz de notar, entiendo por la experiencia que tienes, porque he notado que hay aceites de lavanda que no huelen igual. No. Es que hay muchos tipos. Hay muchos tipos en el sentido de que los aceites esenciales son productos de cosecha. Entonces, aparte de que hay distintos lugares de producción en todo el mundo de lavanda, y es un producto de cosecha, pues entonces el aceite esencial el aceite esencial tiene distinta composición química, y entonces eso
se nota en el olor. Aparte de eso también hay muchas adulteraciones de lavanda. Claro. Entonces, claro, te puedes encontrar, la lavanda es todo un mundo, te puedes encontrar cualquier tipo de cosas, desde 100% sintético a 100% natural, y mezclas de natural y sintético, y luego dentro de lo natural, pues oye, mira, una vez estuve en Gras en un congreso de aromaterapia y había un señor que producía pequeñas cantidades de aceite esencial de lavanda y tenía allí un gráfico. Esta es a 900 metros, esta a 1100, esta es a 1200 metros. No me acuerdo muy bien de la cifra, ¿no? Y tenía una muestrecita de cada una. Y nos la daba a probar y decía, ¿notas la diferencia entre una y otra? Sí, sí que la nota. No notaba nada, no notaba nada. Pero sí es cierto que si comparo esas lavandas de cierta altitud con una lavanda que, por ejemplo, haya sido cultivada incluso con aval ecológico en otro lugar, qué sé yo, en Bulgaria, con otras circunstancias, ¡buah! Qué diferencia, ¿no? Entonces, sí, dentro de las lavandas hay todo un mundo y hay calidades. O sea, hay lavandas baratísimas y mezclas con lavandines, que hacen también mucho. Lavandín es un híbrido de lavanda y espliego, que es mucho más barato que la lavanda. Y te dan gato por liebre. Como es más barato, pues te lo venden como lavanda y ya está, ¿no? Y hay lavandas de pequeñas producciones que son exquisitas y que tienen un precio alto, 400 Sí. euros el kilo, cosas así. Sí. No, y esto es bueno saberlo también, Enrique, porque al final me da la sensación de que como hay tanta gente improvisando en este mundo de la aromaterapia, también adentrándose a, bueno, a probar, ingerirlos, etcétera. O sea, si de repente te tienes un aceite esencial que no es de buena calidad, Sí, que sea sintético incluso, exacto. te puedes estar jodiendo, o sea, Exacto. literalmente la salud. Totalmente. Y es que a veces hay gente que está vendiendo esencias de ambientación como si fueran aceites esenciales. Y esas esencias de ambientación que te decía hace un rato, que son baratísimas y que son sustancias químicas muy potentes y muy baratas, claro, están hechas para un ambientador, no para que te lo tomes. Claro, y bueno, y que igual te lo estás ingiriendo porque al final lo estás aspirando a través de las vías respiratorias, que un daño tendrá, no entiendo. Claro, pero es mucha menos cantidad. O sea, lo Vale, que nosotros, cuando olemos un aceite esencial, son una cantidad de moléculas pequeña comparado con tomarte una gota. claro, Entonces, ahí la toxicidad generalmente de los aceites esenciales se da por vía interna. Por vía externa es muy difícil que te intoxiques. Te pueden irritar, te pueden producir manchas, quemaduras, alergias, sí. Pero que te intoxique por vía externa tendría que ser una cantidad muy grande claro. que te aplicases y eso no es lo habitual en aromaterapia. Tú mencionabas además, bueno, que si hay lo de la adulteración, si hay adulteración en el mundo de la suplementación, hay en el mundo del aceite de oliva, Mm, del vino, etcétera, o sea, que sí. no lo haya en esto, que al final, bueno, hay un negocio creciente, por eso te hablaba de que hay, me da la sensación de que hay una moda, no sé si es bueno o es malo, Mm. pero veo cada vez más gente entrando al mundo de la... Es malo, David, es muy malo. Algunas especies se están poniendo en peligro de extinción. Por ejemplo, el incienso, que es una resina que se ha trabajado durante miles de años, de uso, digamos, de uso razonable, ¿no? Con lo que dicen ahora, sostenible. Siempre ha sido sostenible. Pero de repente empiezan a decir que cura el cáncer, que es mentira, y ah, empiezan a sobreexplotar. Y si en el árbol, por ejemplo, le hacían 5 cortes porque es una resina, las resinas se sangran, los árboles, pues entonces para obtener más le hacemos 10 y al año siguiente o no da resina o se ha muerto el árbol, ¿no? Y están poniendo en peligro algunas especies por mal uso, por moda, y además, si fuera verdad, pues ojalá, Dios quisiera que el incienso curara el cáncer. Ojalá fuera verdad, pero no es verdad. Encima es mentira. Entonces, estas modas son peligrosas para todo, para la salud, para el medio ambiente, para todo. claro, y que encima era lo que, o sea, por una parte es el impacto que tiene medioambiental y Mm. por otra parte el impacto que puede llegar a tener en la salud, porque luego sucede como, por ejemplo, se han puesto de moda los pistachos, ahora todo tiene pistacho. Sí. Entonces, claro, no hay pistacho en el mundo como para que ahora todo tenga pistacho. No hay oliva en el mundo como para la cantidad de aceite de oliva que se vende. Entonces, por eso hay tantos productos adulterados con seguramente olivas de menor calidad o aceite de oliva combinados con otro tipo de aceites. Mm. Te quería preguntar por el, justamente teniendo en cuenta todo esto de la adulteración, y ya vuelvo al de lavanda, pero entonces, ¿cómo detectas cuando un aceite esencial es de buena calidad? Esta es la pregunta del millón de dólares.
o de euros. Claro. Y es que siempre me la preguntan, David, y yo tengo que ser muy franco. Uno en casa no tiene forma de determinar eso. Eso, las adulteraciones cada día son más sofisticadas. Entonces, o se determinan con mucho conocimiento del tema y con analíticas y tecnologías sofisticadas, o no. Uno en casa eso no lo puede saber. Entonces dependemos de nuestros proveedores, de que sean profesionales, de que hagan los controles que tienen que hacer, de que sepan de qué va la cosa y que sepan lo que un aceite esencial puede llevar y no puede llevar. Porque ya digo, aquí estamos hablando de materias primas. El aceite de oliva, tú has hablado de él, pero bueno, estamos hablando de pocos euros, pero estamos hablando de materias primas que pueden llegar desde 20.000 euros a la más barata, qué sé yo, 30 euros el kilo. En todo ese rango tienes sustancias que son muy caras, son muy golosas de adulterar. Claro. Entonces, si quienes comercian con esto no saben de qué va el tema, es muy fácil que se dé el fraude. Muy fácil. Y por lo menos, para no meternos obviamente en marcas, pero bueno, por lo menos si estuviésemos hablando de automóviles, históricamente, pues los alemanes podríamos decir que llevan la delantera. Sí. Entonces, si hablamos dependiendo del producto, en este caso los aceites esenciales, ¿quiénes crees tú o qué país crees tú que uno se pudiese fiar si el producto viene ahí? No podemos hacer esa ¿no? comparación en este caso porque piensa que hay plantas que solo se dan en determinados lugares. Entonces el mejor aceite esencial de jara se da en España. Pero, qué sé yo, pero el mejor aceite esencial de rosa lo encontramos posiblemente en Bulgaria. Pero también se produce en Turquía, también se produce en Marruecos, también se produce, ¿sí? En Afganistán se empezó. Entonces, claro, no puedes, porque son más de 300 aceites, así en grosso, más de 300 aceites esenciales diferentes. Y no es un país que los tiene todos. Claro. O sea, eso de que alguien yo me produzco todos mis aceites esenciales, eres un mentiroso. Tú puedes producir en tu lugar de origen pues las plantas de la zona o algo que hayas cultivado o algo así, pero nadie produce todos sus aceites esenciales. Depende de distintos lugares del mundo. Entonces es muy difícil por lugar del mundo. Y si no te puedes fiar del influencer, si no te puedes fiar del productor, ¿cómo haces una buena elección a la hora de comprar? Es muy difícil, por eso yo en su día, cuando cerré mi laboratorio de cosmética, que te comentaba que lo tuve durante 20 años, me dediqué a la formación, porque entendí que sin una buena formación no puede haber un buen aromaterapeuta y no puede haber un buen mercado de aromaterapia. O sea, si el consumidor y el terapeuta o aromaterapeuta sabe de qué va el tema, las marcas se ven obligadas a subir los estándares de calidad. Se ven obligadas. Porque tú le empiezas a exigir cosas, como pasó en su momento. Y cuando yo empecé, casi nadie le ponía el nombre botánico a la botellita. Y hoy es de ABC, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas a presionar, pues las empresas se tienen que poner al día y los sinvergüenzas de siempre, los estafadores de siempre, eso va a existir siempre. Pero a medida que hay más profesionales y un público más maduro en este tema, va a encontrar también empresas que tengan que estar al nivel. Entonces, para mí lo esencial en todo esto es la formación. Por eso me dedico a ello. Porque lo otro es muy complicado. Es muy complicado. Sí, yo lo he visto también, Enrique, por lo menos en el mundo de la suplementación. Que a mí me preguntan, yo hago lo mismo que tú, no recomiendo marcas porque creo que es irresponsable incluso porque es muy complejo. Pero me preguntan justamente lo mismo. O sea, claro, como si tú vas a una tienda de suplementos que entiendes de que lo que está allí se vende porque es seguro, sí. ¿Cómo elijo si yo no tengo los químicos para testear, no tengo la capacidad de leer una etiqueta? Exacto. Pero bueno, yo creo que a día de hoy lo que te permiten las redes es justamente formarte en lo que te interesa. Y que si a ti a día de hoy, pues una persona que nos esté escuchando le interesa la aromaterapia, hay herramientas y hay profesionales como tú que se dedican justamente a la formación. Así es. El de lavanda yo lo utilizo para relajarme antes de dormir y se lo pongo al desodorante. ¿Tiene sentido para esas dos cosas? ¿Qué otro uso tendría? Totalmente. La lavanda tiene mucha fama de eso, de relajante y sedante. Y siempre que te guste, yo también lo uso a veces por la noche para descansar mejor. Siempre que te guste tiene un efecto maravilloso. La lavanda a veces se considera como el comodín de la aromaterapia. O
O sea, Claro. eso ya es pasarse, ¿no? Incluso hay gente que dice que cualquier mezcla de aceites esenciales que hagas, si no le pones lavanda no te sale bien. Es una exageración, evidentemente. Pero sí es cierto que en las mezclas y en perfumería, la lavanda tiene un rango de molecular de notas altas, medias y medias, bajas, muy interesante, que hace que combine muy bien con otros. Entonces es muy amigable, pues mezcla muy bien, como te he dicho antes, con el árbol del té, con el geranio, con la mejorana, con los cítricos, ¿sí? Entonces es un aceite esencial bastante polivalente, va muy bien para las quemaduras caseras, por ejemplo, para las pieles inflamadas, un buen antiinflamatorio también. Estos serían, desde mi punto de vista, los puntos más sobresalientes de la lavanda. Tiene otras propiedades también interesantes. Pero si olfativamente te gusta, posiblemente sea uno de los mejores para relajarse. ¿Cuáles serían los 3 aceites esenciales que si tuvieses que elegir por encima, sé que hay más de 300, es complicado, te Sí, estoy pidiendo el 1%, pero si tuvieses que quedarte con 3, sí. ¿cuáles serían y con qué objetivo también? Porque es importante. Esto siempre que me lo preguntas es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu hijo preferido? Elige, si tienes más de tres, Claro. ¿cuál, ¿cuál tres te quedarías? Bueno, yo soy muy fan de la jara. Jara, en francés llaman cistus o ciste. La jara es una planta propia de la península ibérica. Tiene un aroma muy intenso, un aroma muy animal. A mí me encanta, me gusta mucho. Es uno de los mejores cicatrizantes que conozco. Y por eso lo recomiendo mucho, porque a mí me gusta. Pero tiene un olor muy intenso, muy masculino, muy, muy fuerte, ¿no? Como campestre, como casi animal. Cuero, tira por ahí las notas de la jara. A mí es uno que me llevaría a cualquier sitio porque es cicatrizante, es antiséptico, es bactericida, es viricida. No todos los aceites esenciales son eficaces frente a virus. Sí suelen ser buenos para bacterias y para hongos, pero para virus no todos. Y este sí que lo es también, ¿no? Me encanta el olor que tiene, como te digo, y por todas estas propiedades generales. Yo es un imprescindible para mí. Luego tendría algún antiséptico potente, como a mí me gusta más la canela que el orégano. La canela cortezas. La canela cortezas es la canela que usamos en cocina, la canela en rama, y tiene un aceite esencial que es muy irritante, muy dermocáustico, que tiene un aroma delicioso, porque a quien le guste la canela, pues ya sabe Sí. cómo es, ¿no? Y que es, como digo, un antiséptico y antibiótico de primer orden. Y muy bueno para problemas digestivos también. Yo siempre que me voy de viaje a América o a sitios tropicales me llevo canela y esto sí que confieso que lo voy ingiriendo para evitar, pues eso, enfermedades tropicales, pues porque uno tiene estómago de blanco, como decía una conocida mía, uno tiene estómago de blanco y puede pillar cualquier cosa con las comidas tan ricas que hay por allí, por ejemplo, ¿no? Y un tercero, un cítrico. A mí me gustan mucho los cítricos. Y, por ejemplo, pues me llevaría posiblemente una naranja. ¿Por qué? Por el olor. No Solo por el necesito olor. más, Sí. solo por el olor. Sí, también me gusta mucho la bergamota, me gusta mucho la lima, me gusta mucho la mandarina, pero si tengo que elegir uno, posiblemente me llevaría la naranja dulce. Pero ¿cómo lo usarías? Sé que te gusta el olor, pero lo o sea, ¿te lo pondrías en la piel como para Mm. olerlo No, no, o en un difusor? ese lo usaría olfativamente. Yo de los difusores no soy tan amigo. O sea, Ok. los difusores están muy bien para crear ambientes. Pero para oler, tú agarras la botellita, la hueles así, o lo pones en un pañuelito de papel o algo así, una gota, y tienes mucho mejor efecto que con un difusor directamente. Sí, lo aprovechas mejor. Vale. Entonces, yo la naranja la usaría para este tipo de cosas por vía olfativa, más que sobre la piel. ¿Pero por qué no eres muy fan de los difusores? Por esto que te digo, porque están bien para crear ambientes, pero para terapia o para que me haga un efecto directo, aprovecho mucho más una gota con una olfacción que no con un difusor. Difusor es flojo. Esa cantidad que pone de aceite esencial se distribuye en una gran masa de aire. Claro. En cambio, yo agarro la botellita o agarro una gota en un trocito de papel y tengo una intensidad mucho mayor, tengo una experiencia mucho mayor. ¿Cómo los utilizas en tu día a día?
los aceites Yo esenciales? básicamente los uso por vía olfativa y a través de la piel. En aceites, sobre todo en aceites preparados, en aceites de masaje, olfateando o bien de la botella o bien en una tira. Yo tengo mis tiritas de perfumista, de cartulina, mullets, y entonces así. ¿Qué opinas de la gente que dice que la aromaterapia es efecto placebo? Pues que puede tener razón en algunos casos y que tenga en cuenta que el efecto placebo tiene un 50% de éxito según las últimas investigaciones científicas. Hay estudios hechos y que tenga en cuenta que muchos medicamentos no llegan al 50%. Así que cuidadito con el efecto placebo. En algunos casos puede ser, claro que sí. Cuando alguien le dice, si tú te pones esta mezcla valor, te va a dar el valor que necesitas eso es efecto placebo. Claro. Y Eso no es malo. No, eso no es malo. Pero que te digan, no sé, pues con este aceite esencial o esta mezcla de aceites esenciales vas a conseguir la prosperidad económica. ¿Qué me estás diciendo? Pero oye, si esa persona con eso se lo cree, se motiva y lo consigue, le ha funcionado. Efecto placebo. ¿Sí? Entonces, puede ser que sí, que en algunos casos se dé y en otras... A esa persona le diría, oye, estúdiate las propiedades terapéuticas y la composición molecular de cualquier aceite esencial y luego hablamos. ¿Crees que a día de hoy la medicina alopática o tradicional o moderna, como se le conozca, debería empezar a introducir este tipo de herramientas dentro de las estrategias que usan para tratar distintos tipos de enfermedades y patologías? Bueno, si quisieran curar enfermedades, sí. Claro, si quisieran curar enfermedades, sí. Si lo que quieren es conseguir un enfermo crónico y un consumidor constante de medicamentos, entonces no les interesa. Enrique, mil gracias por haberte venido. Mucho gusto. Los dejo con ese final potente para que, bueno, sean ellos los que se dediquen a investigar y a aprender más de aromaterapia. Mil gracias por haberte venido. Muchas gracias, David.